Feliz sábado, mis queridos amiguitos. Bienvenidos nuevamente a un repaso más de nuestra lección. Después de que Jesús se fue al cielo, los discípulos regresan caminando a Jerusalén y las personas que se encuentran en el camino se quedan sorprendidas porque los discípulos esta vez no están tristes, frustrados, enojados. Al contrario, están llenos de gozo. Allí en el aposento alto se encontraron los discípulos y también los demás creyentes, la madre de Jesús, sus hermanos y también las mujeres que seguían a Jesús. Y todos se unieron en oración y alabanza. Todos estaban en una habitación esperando ansiosamente la llegada del Espíritu Santo. Y mientras esperaban su llegada, todos se unieron juntos en oración y en ruego, pidiéndole a Dios que los ayudara a cumplir esa enorme tarea que tenían. Y de esa unión, ¿sabes qué resultó? Bueno, que estaban listos para salir y servir a los demás y demostrarles el amor de Jesús. También hoy, la oración nos prepara para servir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la oración trae unidad, ya sea en tu casa, en la escuela, en la iglesia. La oración nos une y nos permite salir a predicar el amor de Jesús y a servir a las demás personas como Jesús lo hizo. Mira lo que tengo aquí. Esta es una cuerda o cordel, es bastante gruesa y mira, es resistente. Esta cuerda puedo usarla para muchas cosas. Puede cargar cosas pesadas, puede amarrar cosas, tiene muchos usos. Pero ¿será que esta cuerda puede cargar este libro grande, grueso y pesado? Vamos a ver. Vamos a ver si esta cuerda es lo suficientemente fuerte para cargarlo. Sí lo es, ¿lo puedes ver? Es una cuerda muy resistente. Pero, como la maestra Ari es muy curiosa, quiso saber cómo está hecha esta cuerda, por qué esta cuerda es resistente. Así que me puse, miren, a desbaratarla. La fui desbaratando en tramos y en otro tramo más. Y hasta que llegué a unos pequeños hilos. No sé si los van a alcanzar a ver desde aquí. Miren, estos pequeñitos hilos. Prácticamente es una hebra. Miren qué delgadita es. Delgada, un poco frágil se ve. ¿Será que esta pequeña hebra tenga la fortaleza de esta cuerda gruesa y grande? ¿Será posible que esta hebrita delgada pueda cargar este libro grande, grueso y pesado? ¿Quieres ver? Vamos a ver si esta pequeña hebra puede cargar este libro. Vamos a ver. ¡Oh! No lo pude ni siquiera levantar y miren, se rompió en 2 pedazos. ¿Cuántas hebras crees que había en esta cuerda? ¡Uy, muchas! ¿Fue fácil levantar este libro pesado con una sola hebra? No. ¿Por qué? Las hebras son muy delgadas, no aguantan el peso y se rompen. ¿Por qué es más fácil cargar el libro cuando todas las hebras están unidas formando una sola cuerda?
Porque la unión de muchas hebras forma una cuerda más gruesa y fuerte. Cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos se parecían a esta pequeña hebra delgada y frágil. Pero a medida que los discípulos oraban y esperaban la llegada del Espíritu Santo, se fueron uniendo y fortaleciendo como esta cuerda que todas las hebras están unidas y entrelazadas y hace que la cuerda sea fuerte y resistente. Cuando nosotros oramos y pedimos la dirección de Dios, Jesús nos ayuda primeramente a unirnos, a formar un gran equipo para que podamos salir a hacer la gran obra, la gran tarea que Él nos dejó, que es servir a los demás. Esto me hace pensar en nuestro mensaje de hoy. La oración nos prepara para el servicio. Pedro fue uno de los 12 discípulos que Jesús escogió. Él estuvo con Jesús desde el comienzo, cuando Juan lo bautizó en el río Jordán, hasta que fue crucificado en la cruz. Todos los días escuchó sus historias maravillosas. Estuvo con él en el templo y lo escuchó explicar las escrituras mejor que los sacerdotes. Lo mejor de todo es que Pedro vio a Jesús sanar a las personas. Hubo ciudades y aldeas enteras donde no quedaba ninguna persona enferma después de que Jesús pasara por allí. Imagínate, ningún enfermo en toda la ciudad. Jesús trató de contarles a sus discípulos lo que le iba a suceder, de qué modo iba a morir y a resucitar, pero ellos no escucharon ni quisieron entender. Pensaron que Jesús iba a ser rey allí en ese momento y estaban muy ocupados discutiendo entre ellos en cuanto a quién era el más importante. 2 discípulos, Jacobo y Juan, hasta hicieron que su madre preguntara si ellos podrían sentarse a ambos lados de Jesús cuando él llegara a ser rey. Esto realmente hizo que todos los discípulos se enojaran. Estaban tan ciegos. Después de la resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos y algunos de sus otros seguidores con paciencia les explicó las profecías y les habló acerca del reino de Dios. Entonces los discípulos comenzaron a entender que Jesús no iba a pelear con los romanos, que no establecería un reino en este mundo. Fueron días maravillosos. Pronto comprendieron que Jesús tenía que regresar al cielo. Sin embargo, Él prometió que no estarían solos. Enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Antes de que Jesús se fuera al cielo, les dejó instrucciones muy claras. Habrían de quedarse en Jerusalén para esperar al Espíritu Santo. Esta vez, los discípulos escucharon y obedecieron a Jesús. Se reunían todos los días con los demás creyentes en una habitación y conversaban de las cosas que habían aprendido y dedicaron tiempo a la oración. Mientras oraban, recordaban algunas de las cosas que habían hecho y dicho en el pasado, cosas que no eran muy lindas,
Meditaban en cómo es que habían sido poco amables entre ellos y arreglaron las cosas con las personas a las que habían herido. Lo más importante es que pidieron a Dios que los perdonara por todas las cosas malas que habían hecho. Durante esos días que los discípulos esperaban al Espíritu Santo, ocurrió algo maravilloso. Todas las viejas polémicas ya no les parecían importantes. Llegaron a unirse mientras esperaban servir a Dios para difundir las buenas nuevas de Jesús, que vino a este mundo a morir por todos y resucitó y regresó al cielo. Lo mejor de todo es que está preparando un hogar para todos y que regresará para llevarnos a vivir con Él. La oración ayudó a los discípulos a acercarse y a unirse entre ellos y tener una sola meta: servir a Dios. La oración también ayudó a los discípulos a estar listos para recibir al Espíritu Santo. La oración también puede ayudarnos a nosotros a unirnos como familia, como alumnos de un salón, como miembros de una iglesia, para poder servir a Jesús. ¿Sabías que antes de que los discípulos oraran juntos, siempre estaban discutiendo? ¿Quieres saber por qué discutían tanto los discípulos? Pensaban que Jesús iba a ser un rey terrenal, querían el mejor puesto del reino para sí. ¿Qué les dijo Jesús que hicieran después de que Él se fue al cielo? ¿Qué los convirtió en un grupo con un único propósito? La oración. La oración nos ayuda a prepararnos para servir. Hemos estado hablando en esta lección de la importancia de la oración. Pero, ¿qué es la oración? Bueno, orar es hablar con Dios. Es la manera que Él nos dejó para poder comunicarnos con Él. Es como si nosotros fuéramos como un celular y Dios fuera como la corriente. Y la oración es ese hilo, esa conexión entre Dios y nosotros. Puedes orar en voz alta, en tu mente o en silencio. Tú puedes platicar con Dios en todo momento, cuando estás triste o cuando estás muy alegre y feliz. También puedes hablar con Él en cualquier lugar, en el carro, en la escuela, al jugar. En realidad, puedes orar como tú gustes, porque hablar con Dios es como si hablaras con tu mamá, con tu hermanito o con tus amigos. Pero en la Biblia encontramos un ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó para que nosotros pudiéramos aprender a orar. Bueno, realmente Jesús primero les enseñó a sus discípulos a cómo orar. Resulta que una tarde, mientras Jesús se encontraba sentado con ellos, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y Él les enseñó esta oración modelo que se encuentra en la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y dice así: Padre nuestro, santificado Sea tu nombre. venga tu reino, Hágase tu voluntad, como en el cielo. así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, El poder Y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración modelo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro nos demuestra que hay por lo menos 6 cosas que debemos incluir en la oración. La primera es la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Es cuando le decimos a Dios lo grande y todopoderoso que es. Cuando alabamos a Dios, podemos decir frases como esta. Te alabo, mi Dios, por tu grandeza. Te alabo, Señor, por tu santidad. Te alabo, Padre, por tu creación y tus maravillas. Te alabo, Dios, por tu gran amor que es eterno. Lo siguiente que debe incluir nuestra oración es la confesión. ¿Y qué es la confesión? Es cuando admitimos a Dios que hemos pecado. Otro de los elementos de la oración es la confesión, que es admitir nuestros pecados. Por ejemplo, estas oraciones. Perdón por hacer trampa en el partido de fútbol. Perdón por enojarme con mi hermana. Perdón por desobedecer a nuestros papás, etc. Lo siguiente que debe incluir nuestra oración es el agradecimiento. El agradecimiento es darle gracias a Dios por todo lo que nos da. También otra parte muy importante en nuestras oraciones es la intercesión. La intercesión es cuando nosotros le pedimos a Dios que ayude a los demás. Cuando intercedemos por otros en la oración, decimos frases como: querido Jesús, ayuda a mi abuelo que está enfermo. Te pido por mi amigo que le duele su brazo, porque ya se pueda quitar pronto esta pandemia. Que ayudes a los pobres y que pronto se vaya quitando toda la maldad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La petición personal es cuando tú le pides por tus propias necesidades y tus propios deseos. Hola, ¿conoces la oración personal? Es cuando alguien habla a solas con Jesús. Un ejemplo: querido Jesús, por favor ayúdame a sacar buenas calificaciones en los exámenes y ser amable y obediente con los demás. En el nombre de Jesús, amén. Así es como se hace hablar la oración personal con Jesús. Adiós. Nosotros terminamos siempre nuestras oraciones con una frase. Y esa frase es: en el nombre de Jesús y amén, que significa así sea. Mientras los discípulos esperaban la llegada del Espíritu Santo, se unieron en oración y esto les permitió hacer 2 cosas: servir a los demás y hablar a los demás acerca de Jesús. Todavía la tarea no se ha terminado. Todavía hay muchas personas que no conocen del amor de Jesús. Yo quiero que observes qué es lo que tengo aquí. Sí, es un rompecabezas. ¿Puedes ver qué hermoso es cuando todas las piezas del rompecabezas están juntas, unidas? Mira, qué hermoso dibujo forman, ¿no es así?
Este rompecabezas se ve muy hermoso así, porque nos podemos dar cuenta que es un arca de Noé, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasaría si yo separo todas las piezas? Bueno, pues no tuviera forma, no supiéramos qué dibujo es. Yo creo que así estaban los discípulos antes de que oraran juntos. Cada uno velaba por sus propios intereses. Cada uno quería ser el mejor, el primero, el más importante. Pero cuando Jesús les dijo que se unieran orando, esperando la llegada del Espíritu Santo, ellos, a través de la oración, fueron uniéndose y así pudieron hacer la obra y el trabajo que Jesús les había dejado, que era predicar a todas las personas acerca de su amor. Como tú puedes ver, la oración nos une, no solo con Dios, sino también con nuestros prójimos, para poder así hacer la tarea que Jesús nos dejó. ¿Tú quieres hacer la tarea que Jesús nos ha dejado? Busca primero a Dios en oración. Cuando oramos, estamos haciendo la voluntad de Dios y eso nos prepara para hacer todas las cosas con la ayuda de Él. Nos vamos a despedir de esta lección con un canto que es una oración. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque estamos bien. Cuídanos y ayúdanos y por favor ayúdenos para que no nos enojemos y que podemos decir a todo el mundo tu palabra que has dicho. Cuídanos y por favor protégenos y escucha esta oración que estoy diciendo. En Cristo Jesús, amén.